Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y pues empecemos. Las notas yo las voy a proyectar, pero también hay una liga para que las puedan leer en su computadora si así lo ven mejor y es como poder-tidyverse.netlify.app. Aquí está. Y bueno, lo primero es que la referencia principal para este material es el libro de R para Ciencia de Datos de Hadley Wickham y Garrett Rollemund. Y pues bueno, vamos a empezar. Primero les voy a hablar un poco nada más de análisis de datos con R. Y la razón, la realidad es que hay muchas maneras de utilizar R para un montón de funciones y en particular el tidyverse está enfocado para facilitar la parte del análisis de datos. Entonces les voy a hablar rápidamente de esto. Pues, ¿qué es R? Creo que ya todos ustedes tienen un poco de experiencia, pero en el por qué R sí quisiera destacar una de las razones. Una de las principales razones por las que a mí me gusta mucho R es porque tiene una comunidad muy abierta, muy cooperativa, que siempre le da la bienvenida a nuevos usuarios, ya sea principiantes o de cualquier área. Y creo que eso es algo importante que hace que R sea muy fuerte y los invito a unirse a la comunidad, ¿no? O sea, todos podemos aportar sin importar el nivel. Y la otra cosa, y que es relevante para la sesión de hoy, es que como supongo que ya saben, R tiene funcionalidad adicional construida sobre la base y en particular para el análisis de datos está la colección de paquetes llamada tidyverse, que está mantenida principalmente por gente del estudio, pero contribuye gente de cualquier parte. Y yo creo que para análisis de datos esa es una de las razones más importantes por las que yo uso R, es porque realmente me hace más eficiente y facilita todo mi flujo de trabajo gracias a que estas herramientas fueron construidas para hacer las tareas de análisis de datos usuales. ¿Por qué es importante? Pues porque justo no es para todo y hay cosas que a lo mejor no son las mejores en R, pero yo creo que el análisis de datos y las tareas de un científico de datos, muchas de ellas se facilitan y se vuelven más eficientes cuando tienen las herramientas correctas. Y para eso les quería enseñar este esquema, que es un esquema de cómo es un flujo de trabajo en el análisis de datos, ¿no? ¿Qué es lo típico? Pues lo típico es que recibes un conjunto de datos y siempre hay una parte de transformación, donde tienes que limpiar los datos, crear nuevas variables. No sé, pueden imaginarse casi cualquier vez que analizaron una tabla de datos, no es que la metieras, hicieras el modelo y tuvieras tu salida, sino que siempre hay una parte donde pues hay faltantes que tienes que analizar, quitar, hay nuevas variables que tienes que crear. Después hay una parte de visualización, ¿no? Siempre es muy importante graficar nuestros datos porque ahí vemos detalles que de otra manera no alcanzaríamos a ver de la tabla de datos completa. Y nos puede sorprender mucho una gráfica y muchas veces vemos, por ejemplo, datos atípicos que tenemos que quitar y entonces nos regresamos al paso de transformar. Y bueno, finalmente queramos crear valor a partir de unos resúmenes que pueden ser tablas, modelos, pero nuevamente es un proceso iterativo y lo que es importante destacar es que el cómo nos movemos dentro de este proceso es importante, porque queremos dos cosas como científicos o como analistas. Queremos reproducibilidad, queremos que todos los pasos que nosotros hicimos los pueda realizar otra persona en cualquier momento, porque si no, pues no hay mucho valor, ¿no? O sea, si yo hago un análisis muy importante, pero nadie lo puede reproducir, la verdad es poco útil. Entonces, en esta parte R es importante porque tenemos scripts de código que nos ayudan a reproducir y llevar todos esos pasos que nosotros hicimos para que otra persona o incluso yo mismo unos meses después lo pueda volver a hacer. Y la segunda cosa es claridad. Todos los análisis deben de estar documentados, todos los pasos del análisis deben de estar documentados apropiadamente. Y tener las herramientas correctas para lograr esta claridad es muy bueno, ¿no? O sea, para poder limpiar los datos, ¿cuál es la diferencia de limpiar los datos en Excel, que a veces puede parecer muy fácil, contra limpiarlos con código? Pues uno es que queda documentado y claro cuáles son los casos que eliminamos, por qué los eliminamos, y después me llega una nueva base de datos y puedo repetir el proceso o le paso mi análisis a alguien más y puede seguir ese proceso, ¿no? En cambio, en un lenguaje de point and click, pues es muy difícil decir, pues me fui a la columna B o hasta para mí mismo recordarlo, ¿no? Y dividí todo entre 100 y luego eliminé a estos, pues es muy difícil tener esa claridad. Entonces, bueno, esas son las razones por las que usamos R y también en particular tidyverse, es que tienen
funciones que nos ayuden a cada uno de estos pasos. Entonces, bueno, en particular para los diferentes pasos del esquema hay paquetes que nos ayudan a facilitarlo. Por ejemplo, en la importación de datos, de meter mis datos de las tablas que yo puedo tener dentro de R, está el paquete readr, que lee archivos de texto plano como CSVs, read Excel, porque aunque no nos guste, mucha información importante está en Excel. Haven, SPC para importar datos que vienen de SAS o SPSS y más, ¿no? Hay paquetes que nos ayudan a la parte de limpieza de datos, otras a transformación. Quizá uno de los más populares es el de visualización, que es ggplot2. Pero bueno, en general, el tidyver se ha preocupado por tener funciones adecuadas para cada uno de estos pasos y hay paquetes que encapsulan las funciones que necesitamos. Y bueno, como parte de lo que siempre necesitamos es recursos, y aquí vienen algunas ligas a recursos, pero bueno, siempre que tengan un problema, googleenlo y casi seguro alguien ya pasó por ello y casi seguro alguien más ya le explicó cómo resolverlo. Entonces, el mejor amigo siempre es Google y bueno, hay más como referencias de recursos en línea para aprender más R, de libros como el de R para ciencia de datos, que es en el que estamos basándonos, o uno de R avanzado. Lo primero que tienen que hacer es preparar su espacio. Entonces, si no hicieron esto antes, creo que ya estaban las instrucciones, pero tienen que instalar el paquete que se llama tidyverse y instalar un paquete que se llama useThis. Y después corren este pedazo de código en su sesión de R. Pues bueno, ya estamos listos para el data wrangling, ¿no? Le dicen en inglés, que es arrear datos. Y sí me gusta la expresión de arrear, porque da esta impresión de que se te empiezan a ir los datos por todos lados o a descontrolar y tienes que, pues como vaquero, ¿no? Como atraparlos y poner todo en orden. Bueno, entonces cuando uno va a hacer un análisis de datos, ¿qué sería lo primero? Pues casi siempre lo primero es meter los datos de tu archivo a R. Y esta parte es muy fácil gracias a los paquetes que tiene, bueno, a la ayuda de la interfaz de RStudio. Entonces les voy a enseñar. Bueno, ustedes deben tener su espacio ya listo. Cuando corrieron esta instrucción, a ver, la voy a correr para que vean y me digan si les funcionó así. Abrieron una sesión de R, ya con todo instalado, y corrieron esto. Y les preguntó si estaba bien guardarlo en una carpeta, ¿no? En mi caso es en el escritorio. Y yo le digo que sí, lo descarga, y aquí dice, ¿quieres borrar el archivo zip? Lo que está descargando es un archivo zip con todo el material para la sesión de hoy. Y yo sí quiero que lo borre. Y me va a abrir una nueva sesión de RStudio en la que todos vamos a empezar, espero, igualitos. Entonces, si se fijan, aquí tienen en el panel inferior de la derecha, está un script de R que se llama ejercicios, que es sobre el que van a trabajar el día de hoy. Una carpeta con datos que tiene 5 tablas de datos que también van a usar el día de hoy. Y ya. Lo primero es cómo importamos datos a R. Pues hay un menú de point and click que está aquí arriba, que simplemente se van a donde dice Import Dataset. Cuando van a importar un archivo de texto como un CSV, hay dos opciones, usar RBase o usar readr. Yo prefiero usar readr, entonces aquí voy a ir a readr y lo voy a seleccionar de la carpeta, ¿no? Entonces aquí me voy a datos y voy a leer el que se llama DF municipios. Me da un preview, una previsualización donde yo puedo ver que se ve bien mis datos. Estos son datos de INEGI, donde tenemos para cada municipio la población masculina, femenina, afromexicana y demás. Hay más opciones, por ejemplo, si su archivo en vez de estar delimitado por coma, está delimitado por tabs. Aquí les ponen tabs, por espacio en blanco. Y lo bueno es que tienen el previsualizador para ver que se está importando bien. Por ejemplo, si yo escogiera que está separado por tabs, me sale que hay una sola columna, ¿no? Porque no hay realmente un tab en mis datos. Pero bueno, pongo comas y lo importo. Y bueno, me abre una ventana que
donde también puedo explorar los datos como si fuera una tabla de Excel. Ahora, lo más importante cuando utilicen el menú de Point and Click para importar datos es que acuérdense que queremos reproducibilidad y claridad. Entonces, lo que está haciendo RStudio con la ayuda del menú es crear el código que hace posible la lectura de datos. Y este pedazo de código lo queremos guardar en un script para que pueda alguien más leer los datos. Entonces, el código que se escribió aquí lo pegamos en el script de ejercicios.r. Abran ejercicios.r y bueno, en realidad yo ya lo pegué, ¿no? Es este primero de DFMX municipio. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos opciones? Cuando hacemos aquí entre base, rbase y readr, una de las diferencias es la velocidad. Me parece que readr es un poco más rápido, pero otra cosa es cómo importa las columnas que son de texto. Entonces, por ejemplo, en esta tabla de datos de municipio, nosotros tenemos una columna que se llama State ABBR, que es la abreviatura del estado, y otra columna que es el nombre del municipio. Estas columnas aquí en el primer, o sea, justamente abajo del nombre de la columna, viene el tipo de columna. Esto quiere decir que es una columna de tipo carácter, esta es una columna de tipo carácter, esta es una columna numérica porque hice double y demás. Una de las principales diferencias es que rbase, cuando hace una lectura de tablas de datos, en vez de leerlos como columnas de carácter, les pone un tipo factor. Y típicamente no es algo deseado que sean factores. Hay ocasiones en las que sí, pero a mí me gusta más por defecto leer todo como columnas de tipo carácter. Entonces, viene su primer ejercicio. Su primer ejercicio es que ahora ustedes importen, añadan datos para leer los datos de educación a nivel municipal, que están en la carpeta y se llama, me faltó la carpeta datos, y se llaman df-edu. Entonces yo justo ahorita les enseñé cómo leer los de municipio y ahora ustedes lean los datos que se llaman df-edu. Entonces, en el script de ejercicios.r hay un espacio para que escriban el código de lectura. Bueno, y también o sea, para importar otro tipo de datos es similar. Entonces se van aquí a Import Dataset y, por ejemplo, si tienen SPSS, SAS o Stata, eligen la opción adecuada. En los de Excel en particular, hay más opciones que lo hacen fácil, que por ejemplo puedes poner el rango, o sea, si tus datos, por defecto trata de localizarlos, pero puedes poner qué hoja del Excel quieres que lea. Por ejemplo, aquí el Excel que yo abrí tiene varias hojas, pero por ejemplo queremos la hoja de datos, en qué rango están los datos, si hay por ejemplo muchas filas que tienen descripción de los datos en la primera parte, puedes poner que se salte ciertas líneas o el rango. Y bueno, en general es bastante sencillo con el menú de ayuda de RStudio. Y recuerden nuevamente que una vez que importan datos con el menú, siempre copien el código a su script. Entonces, en este caso, yo leí los de años de escolaridad de mujeres de más de 25 por país y por año, y yo lo pegaría esto en mi script, ¿no? Aquí. Entonces, la siguiente parte es la parte de transformación y agrupación de datos, que es en lo que nos vamos a concentrar en la sesión de hoy. No creo que alcancemos a ver todas estas notas, pero igual preferí poner más herramientas como referencia en caso de que ustedes quieran continuar después para ver pues, herramientas más particulares. Vamos a ver dos partes. La primera es cómo hacer transformación y agrupación de datos y la segunda es la estrategia separa, aplica, combina. Y lo que vamos a ver que es yo creo que es impresionante, es que hay un montón de tareas típicas de la transformación de datos que se pueden hacer simplemente con 5 funciones, que van a ser filter, que se utiliza para obtener un subconjunto de los datos, es decir, solamente los datos que corresponden a cierto año o a cierto estado. Select, que nos ayuda también a seleccionar un subconjunto de nuestros datos, pero en este caso por columna. Arrange va a servir para ordenar filas y Mutate para agregar nuevas variables. Mientras que Summarize
lo vamos a utilizar para crear resúmenes de nuestras tablas. Y ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces, los datos que vamos a usar son los de municipios que acabamos de leer en la parte de lectura de datos y los de educación. Entonces, se va a ir acumulando, así que si no lograron hacer la lectura de datos, avísennos para que vayan al parejo y puedan hacer las siguientes actividades. Entonces, los datos de educación que leyeron, espero hayan visto las primeras líneas, pero contienen el nombre del estado abreviado, el nombre del municipio, el sexo, la población, o sea, es decir, por sexo vamos a tener la población de 15 años o más, cuántas personas no fueron a la escuela, solamente tienen educación preescolar, primaria, secundaria y así sucesivamente, hasta la última variable que es el promedio de escolaridad para ese grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, espero que ustedes hayan hecho esto, pero cuando escriben DF-EDU, una vez que leen los datos, cuando ven las primeras líneas, pueden ver qué tipo de datos hay, ¿no? O sea, cómo se ve en nuestra tabla de datos. Entonces aquí está, ¿no? Se ve así. Tenemos, por ejemplo, en Aguascalientes, la ciudad de Aguascalientes, a total hay 631,000 habitantes de 15 o más años. De ellos, el 2.6% no cursó ningún grado escolar, el, no sé, 20% primaria y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo va a funcionar la clase? Es que yo les voy a decir un ejemplo chiquitito y les voy a decir cómo funcionan los verbos del tidyverse o cómo es la función, y después ustedes van a hacer un ejemplo más duro. Entonces aquí voy a crear los datos de ejemplo, que solamente son 5 líneas, donde tenemos, la primera entrada es mujer de estatura 1,65, hombre de estatura 1,80, y así, ¿no? Y les voy a enseñar cómo funciona filter. Entonces, casi que lo pueden adivinar. Los datos están almacenados en la variable df-eg, ¿no? De datos ejemplo, data frame ejemplo. Y como funciona filter, es que yo le voy a decir filtra de los datos df-eg todos aquellos donde el sexo sea igual a mujer. ¿Y qué hace? Pues de la tabla de datos me crea un subconjunto donde solamente están aquellos registros que tienen sexo mujer. También le puedo decir filtra aquellos registros donde la estatura sea mayor a 1,65 y menor a 1,75. Y bueno, puedo filtrar utilizando varios operadores, ¿no? Uno es mayor, mayor igual, menor, menor igual. Este signo de exclamación con un igual quiere decir diferente. Cuando puse sexo igual a mujer, si se fijan, puse 2 iguales. Esto es importante porque cuando estamos utilizando los operadores se llaman operadores lógicos, ¿no? De igualdad, tiene que ser con el doble igual. Y es muy común que se nos olvide poner uno de los 2 iguales. Entonces, está su ejercicio. Van a agarrar los datos MX municipio y van a crear un subconjunto que contenga únicamente los municipios de Ciudad de México. Vean el ejemplo y piensen cómo modificarlo o qué tendrían que hacer para extraer los casos de Ciudad de México. Entonces, si se pueden ir a su script de ejercicios, aquí viene el ejemplo que lo pueden correr. Primero, acuérdense correrlo desde el principio, tidyverse, los datos de municipio. Después tienen que leer aquí los datos de educación. Y pueden correr, por ejemplo, el ejemplo que yo tengo ahí para que vean cómo funciona. Y a partir de esto, tómenlo como referencia para crear un subconjunto de los datos que contenga solamente los registros de Ciudad de México. Si están muy rápidos, se pueden ir al siguiente, que serían los municipios de Nuevo León con más de 200,000 habitantes. Y por último, van en orden de dificultad, no tienen que poder hacer todos. Los municipios donde más de la mitad de la población se autoidentifica como afromexicana. Entonces, si yo pongo filter y luego el primer argumento, acuérdense, era el nombre de mis datos de FMX municipio, y después digo, ¿cómo voy a filtrar? Pues aquellos que tengan state, ABBR, igual a Ciudad de México. El siguiente ejercicio dice, los municipios de Nuevo León con más de 200,000 habitantes. Pues lo primero es filtrar los de Nuevo León, ¿no? Entonces vamos a ver cómo estará Nuevo León.
NL. Entonces, primero, si pongo esto, voy a llegar a aquellos de Nuevo León. ¿Pero qué me falta? Pues eso incluye municipios con menos de 200,000 habitantes, ¿no? Por ejemplo, Abasolo o Agualeguas. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues puedo poner una coma y poner la siguiente condición. Entonces sería POP mayor a 200,000. Y si ya hago eso, pues yo ya veo que tengo aquellos donde la población realmente es mayor a 200,000, ¿no? Entonces este es 597,000, 247,000 y así sucesivamente. Entonces, lo que vemos aquí es que podemos ir anidando condiciones para ser más estrictos, pero la idea básica es la misma. La siguiente dice, los municipios donde más de la mitad de la población se autoidentifica como afromexicana. Este está más difícil, pero lo que tiene de interesante, al final les voy a compartir las respuestas, pero bueno, por ahora quiero que ustedes intenten pensarlo. ¿Cómo lo tendrían que hacer? Pues algo que es interesante es que aquí no solamente puedo hacer como condiciones sencillas, sino las puedo ir haciendo más complejas. Entonces sería filter aquellos que tienen en los que la variable afromexican sea más grande que la población entre 2. Esto es una manera de resolverlo. Y bueno, justo llegamos a los municipios que podríamos considerar de población afromexicana, ¿no? Hay otros, hay que tener cuidado, nada más es una nota a que tomen en cuenta con el igual igual, porque si ustedes piensan, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado debería de ser igual a 2, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo estas operaciones, pero si lo corren, me da falso. ¿Ven? Y esto es porque hay ay, se me olvidó cómo se dice, overflow, es un desbordamiento. O sea, es porque las computadoras al final están guardando hasta un número restringido de números para representar cada uno. Entonces, lo que sucede es que raíz cuadrada de 2 al cuadrado no es igual a 2, aunque sí debería. Pero si se fijan, también 1 entre 49 por 49, pues me debería de decir que sí es igual a 1. Sin embargo, cuando lo corro, me dice que no es el caso. Entonces, lo que tienen que hacer, o una de las funciones que resulta útil, es la función near. Entonces, ahí le dices, bueno, con que sea muy cercano es suficiente, porque si se fijan, 1 entre 49 por 49, en vez de ser 1, es 0.99999889977. Y esto hace que cuando hacemos la comparación con el doble signo de igual, me dé negativo. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta porque estamos filtrando de acuerdo a una condición y hay que entender cómo se funciona. Entonces, ya si utilizo near, ahora sí que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado sí está cercana a 2, muy cercano a 2, y 1 entre 49 por 49 sí es casi 1. Bueno, la otra cosa es, hay más operadores que nos ayudan a filtrar de acuerdo a condiciones. Por ejemplo, si yo quiero todos aquellos municipios que están en Ciudad de México o en Estado de México, yo tengo que utilizar la condición de OR o de O y se expresa con este pipeline, ¿no? Con este signo. Otro caso común es que a veces lo que queremos hacer es eliminar faltantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué piensan que estoy haciendo aquí? Estoy diciendo filtra DF Educación, donde los años de escolaridad sean NA. O sea, si se acuerdan, NA es la expresión que se usa para determinar los faltantes en R. Si yo corro esto, ¿qué debería de pasar? Me debería llevar a aquellos registros donde hay NA en años de escolaridad, pero no me regresa nada. Entonces ustedes pueden pensar, lo que pasa es que no hay faltantes. Y digo, ok, regrésame a aquellos sin faltantes. Y otra vez me regresa vacío. Y esto, pues, igual y le salta, ¿no? Porque ni es vacío ni es no vacío. Y la razón es que en R ahí se llama que los NAs, los faltantes, se propagan. Entonces, 5 más NA es NA. NA entre 2 es NA. Y como lo tienen que pensar es que NA representa un valor que ustedes desconocen. Entonces, por ejemplo, si yo no sé la edad de Juan y no sé la edad de Esteban,
cuando me preguntan, ¿Juan tiene la misma edad que Esteban? La respuesta es, no sé, ¿no? Porque aquí tienen NA igual a NA y te regresa NA. Y esto quizá brinca. A mí la primera vez que lo vi, yo dije, ¿cómo? NA no va a ser igual a NA. Pero si yo no sé a qué valor faltante, a qué valor corresponde el primer NA, pues tampoco puedo asegurar que es igual al otro faltante. Entonces, si lo piensan, pueden decir, pues la edad de Juan es igual a la edad de Esteban. Pues no lo sé, porque no sé cuántos años tiene ninguno de los dos. Si la edad de José es 32 y yo no sé la edad de Juan, ¿Juan es menor que José? Pues no lo sé. Entonces, si lo piensan de esta manera, ya tiene lógica. Y esto es lo que está detrás de por qué los valores faltantes en R se propagan. Y les va a pasar que hacen una suma y les regresa NA. ¿Y por qué es? Porque con que tengan un faltante, 5 más NA es NA. NA es menor a 3, pues le regresa otra vez NA. Entonces, bueno, esto es diferente, por ejemplo, a Python, donde el NA a veces creo que se considera 0 por defecto. Y bueno, la realidad es que hay manera de darle la vuelta en estas funciones. Podemos poner que los ignore y que los tome como 0. Entonces, si yo quisiera eliminar faltantes, extraer aquellos registros con faltantes de mi tabla de datos de educación, que fue el problema inicial que yo estaba tratando, lo que tengo que hacer es decir, de la tabla de dfedu, extrae aquellos donde es NA. Entonces no puedo usar igualdad ni diferencia, tengo que usar is-NA, que es una manera particular de detectar los faltantes. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que en Chihuahua hay un montón de municipios para los que no se registró los años de escolaridad, ¿no? Entonces en total son 33 registros donde no tengo año de escolaridad registrado. Y bueno, algo que es quizá más común es quitar aquellos que tengan NA. Entonces lo que haría yo es que aquí pondría la exclamación y de esa manera me quedo con todos aquellos registros que tengan información completa en la variable school years. Ok, entonces ya hablé mucho, así es que vamos a pasar a otra función y un ejemplo. Entonces lo que hicimos con filter fue de una tabla de datos seleccionar un subconjunto de las filas. Y lo que vamos a hacer con select de seleccionar es de un conjunto de datos seleccionar un subconjunto de las columnas. Entonces aquí tengo mi tablita de ejemplo y digo de la tabla de ejemplo selecciona la columna sexo. ¿Y qué hace? Pues me tira la columna de estaturas y solo se queda con mujer, hombre, mujer, mujer, hombre. También puedo decir qué columna no quiero. Entonces, por ejemplo, de la tabla de datos ejemplo, selecciona todo aquello que no sea sexo. Entonces digo, menos sexo. O, por ejemplo, de la tabla de F ejemplo, todas aquellas columnas que empiezan con S o que contienen la X. Todas estas son maneras de seleccionar la columna sexo. Y dependiendo cómo sea su tabla de datos, hay algunas que son más convenientes, ¿no? Por ejemplo, a veces todas las columnas que tienen que ver con, no sé, voy a inventar porque no sé nada de bioinformática, pero digamos con un gen o algo así, tienen una XX8, entonces quieren solamente esos datos y harían select de mis datos todo lo que contiene XX8. Lo que les toca a ustedes ahora, de la columna de DFX municipio, escriban 3 maneras de seleccionar las variables de estado. Entonces tenemos la variable state average y escriban 3 maneras de seleccionarla, ¿no? Entonces pueden usar contains, starts with o alguna otra manera. Entonces se regresan aquí y vamos a seguir llenando nuestro script de ejercicios. Entonces podemos usar matches, podemos usar, por ejemplo, numRange, que sería para dar un rango numérico, por ejemplo, de la columna 1 a la columna 10 o algo así. Podemos usar contains, que contenga una parte de state ABBR, que podría ser solamente, por ejemplo, la abreviatura. El de where es un poco más difícil porque utiliza con una función, entonces sería todas en las que, entonces lo que podríamos hacer para que fuera muy fácil, podemos hacer un ejemplo, pero no con state ABBR, sino que voy a poner otra. Por ejemplo, si yo aquí pongo isCharacter, me va a seleccionar todas las columnas de tipo carácter,
¿no? ¿Cuáles serían? State abbreviation, municipio, nombre, metro, área, o todas las columnas de tipo numérico podría poner yo. Entonces, si yo quiero solamente las columnas que tienen tipo numérico, pongo isNumeric. Y ese sería un ejemplo con where que preguntaban en el chat. La siguiente es ordenar, y es básicamente ordenar las tablas de datos de acuerdo al valor de una columna. Entonces, por ejemplo, aquí estoy diciendo arregla los datos ejemplo por sexo. Entonces pone primero los registros de hombre y luego los de mujer. Ordena la tabla por estatura en orden descendente y ya me los ordena por estatura. Entonces, por defecto, usa orden ascendente, es decir, si es numérico, digo, si es de tipo carácter de A a la Z, y si es de tipo numérica de menor a mayor. Pero si le agregan el desc de descending en inglés, ya lo va a hacer al revés. Entonces, lo que yo les pido es ordenar los municipios por población de mayor a menor, ¿no? Entonces, tienen que ustedes crear arrange de F municipios y luego ordenar por población. Entonces, hay una respuesta de cómo ordenar por población. Sin embargo, si solamente ponemos así, nos va a ordenar de menor a mayor, ¿no? Entonces, el municipio más chico de México es Santa Magdalena en Oaxaca, que tiene 87,000 habitantes. Lo que tendríamos que poner es poner aquí el descending y entonces ya nos los ordena de mayor a menor, ¿no? Entonces, el más grande es Iztapalapa, Ecatepec, Tijuana y así sucesivamente. Luego nos pregunta, ¿cuáles son los municipios con mayor disparidad de sexo? ¿A alguien se le ha ocurrido cómo responder esa pregunta? ¿Por qué variable tendríamos que ordenar? Por ejemplo, si yo aquí pongo pop male menos pop female, ¿qué me va a hacer? Me va a ordenar de acuerdo a esa diferencia de hombres y mujeres. Entonces, pues eso puede funcionar o no puede funcionar, porque aquí la disparidad va a poner primero aquellos donde el número de mujeres es más grande que el número de hombres a total, pero quizá disparidad es sin signo, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí, ordéname por el valor absoluto de la diferencia entre población femenina y masculina, pues empiezo a tener una respuesta. Pero ¿qué pasa? Si se fijan, realmente esto no es lo que quería, ¿no? Porque aquí en San Bartolo hay 318 hombres y exactamente 318 mujeres. Y yo quiero saber cuáles son los de mayor disparidad, no los de menor. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que agregar el orden descendiente también. O puedo poner un signo menos. Y aquí resulta que el municipio con mayor disparidad de género es, sí, donde hay muchos más de un sexo que otro, es Puebla, donde hay 829,000 mujeres y 746,000 hombres. O sea, sí es una diferencia de casi 100,000 habitantes, ¿no? En Iztapalapa, que va de 949,000 a 878,000. Y bueno, quizá no es de sorprender, pero pueden ya empezar a pensar, ¿qué está pasando? Pues estos son municipios grandes, pero a lo mejor hay más disparidad en municipios chiquitos. Y eso no me va a salir porque pues a lo mejor es un municipio con 100,000 habitantes. Entonces, ¿qué tendrían que pensar? Pues no sería mayor disparidad a total, sino proporcional. Entonces podríamos hacer la diferencia como proporción de la población. Entonces podríamos dividir aquí entre pop. Y ya vemos, por ejemplo, que en San Miguel Tula, supongo, hay 173 mujeres y 123 hombres y la diferencia es más grande en relación al total de la población, ¿no? Entonces podemos ver cuál es esa diferencia. ¿Qué porcentaje más hay de hombres que de mujeres? Entonces, bueno, nada más es maneras en las que uno se puede ir preguntando y resolviendo preguntas, ¿no? Ya con estas herramientas que tenemos de ordenar, ya podemos empezar a contestar. Ok, entonces hasta ahorita hemos visto 3 cosas, ¿no? Hemos visto cómo filtrar subconjunto de filas, seleccionar columnas y ordenar datos. Algo que quiero que se den cuenta de cómo han funcionado las 3 funciones que hemos usado es que el primer argumento siempre es el mismo, ¿no? Es el nombre del conjunto de datos y el segundo nos dice cómo vamos a hacer la operación que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en el caso de filter, vamos a decir filtra de qué tabla de datos, los datos que tengan cuál característica.
selecciona del número de la tabla de datos las columnas que tengan X característica. Y ahora en arrange es ordena la tabla de datos de acuerdo a cuál variable, ¿no? Entonces es importante, pues sí, es algo que está muy bien planeado en este paquete del Tidyverse, que todas las funciones tienen la misma lógica, ¿no? Siempre empezamos con el nombre de los datos y eso lo hace más fácil de usar. Conforme nos vamos acostumbrando a usarlo, pues es relativamente sencillo que todas las funciones tengan la misma estructura. Y es una de las cosas convenientes en el Tidyverse y en particular de este paquete de dplyr. Ahora, la que sigue se llama mutate o mutar en español y consiste en crear nuevas variables aplicando funciones a las columnas existentes. Entonces, pongo mutate y otra vez, como en todos los demás casos, el nombre de la tabla de datos y después voy a poner el nombre de la nueva columna y cómo se va a construir. Entonces, si ustedes recuerdan, la tabla de datos de ejemplo solo tenía dos columnas, sexo y estatura en metros. Entonces, yo puedo crear la variable estatura en centímetros poniendo estatura-cm igual a la columna estatura por 100. Puedo utilizar otra cosa que vale la pena ver, es que puedo utilizar la información de la columna que yo acabo de usar dentro del mutate para una segunda instrucción. Entonces, primero vas a crear la columna estatura en centímetros y después la columna estatura en pulgadas, como la estatura en centímetros por .39. Entonces, el ejercicio es, calcula el porcentaje de población indígena en cada municipio y almacénalo en una nueva variable. Entonces, haríamos mutate y luego el nombre de la nueva variable que le pueden poner pues como ustedes quieran. Aquí hay un ejemplo que se llama indigenous percent. Siempre pongan nombres que explican qué es, entonces los nombres que han puesto están buenos, indígena, indigenous percent. Bueno, indígena se podría confundir con a total, ¿no? Entonces si le agregan el perc de porcentaje es una buena idea. Entonces aquí haríamos indígena entre la población total por 100, ¿no? Entonces, si se fijan, para ver realmente qué está pasando, aquí se creó la nueva variable, pero no se las imprime. Entonces, una manera fácil que pueden hacer es que a esta tabla de datos nueva le agregan la función view y entonces aquí crea esta como visualización que se parecía a una tabla de datos y aquí ya podemos ver más fácilmente, ¿no? U otra función es usar glimpse, que les puse ahí arriba, y glimpse me va a imprimir las primeras entradas. Entonces puedo hacer esto, glimpse, y ya veo la nueva variable aquí. Bueno, y el otro era crear una nueva variable que muestre el cociente de la población femenina y masculina. Entonces aquí podría ser sex ratio. Y aquí podríamos poner pop female entre pop male. Entonces, si se fijan, mutate lo que hizo fue crear una nueva columna, pero ¿qué tal que queremos crear un resumen de esa columna, no? Entonces aquí podemos usar el verbo summarize. Entonces aquí tenemos summarize de los datos ejemplo, el promedio de estatura. Entonces promedio sería igual a min de la variable o la columna de estatura. Entonces, por ejemplo, aquí lo resolví en vez de dejárselos como ejercicio, pero copien los scripts. Es calcula la población total indígena y afromexicana total. Entonces, ¿qué haría? Summarize el nombre de los datos. La total de la población indígena sería la suma de la columna indígena y de la población afromexicana sería la suma de afromexicana. De hecho, ¿qué me faltaría? Me faltaría de total, ¿no? Entonces, ¿qué me faltaría? Total sería igual a la suma de la columna, no era total. Entonces ya tenemos que, de acuerdo a la información de INEGI que teníamos disponible en ese momento, en México había
que son 119 millones de habitantes, de los cuales 25 eran indígenas y 13, digo, no es cierto, y 1.380.000 afromexicanos. Y bueno, el Summarize yo siento que por sí mismo no parece tan útil, no sé qué piensan ustedes, pero como que uno piensa, bueno, yo creo que su verdadero potencial resalta cuando lo combinamos con una variable de agrupación. Es decir, si en lugar de que yo querer calcular la población indígena y afromexicana a total para México, yo la quisiera calcular por estado. Y aquí viene el concepto de la estrategia separa, aplica, combina, que resulta bastante común en el análisis de datos. Entonces yo tengo una tabla de datos como esta que tiene una variable A, B y C y para cada variable tiene dos valores, ¿no? En nuestro caso podemos pensar que yo tengo estados y para el estado de Aguascalientes tengo cada uno de sus municipios y la población de cada uno. Entonces, lo que yo puedo pensar es que yo separo por la variable X en este caso, aplico una función de summarize, una función de agregación, y combino los resultados en una nueva tabla. Entonces, si se fijan, la tabla de salida está calculada a partir de la tabla de inicio usando el promedio de las entradas de la variable Y. Entonces, de manera similar, nosotros podemos pensar cómo calcularíamos, por ejemplo, la población de cada uno de los estados. Pues la idea sería tomar los datos originales a nivel municipio, agruparlos por estado y sumar la población en cada uno de ellos. Esta estrategia de separa, aplica, combina, en inglés es split, apply, combine, pues es muy común, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos en los datos ejemplos? Lo primero que tenemos que decir es por qué variable vamos a agrupar. O sea, agruparíamos por la variable A. Y creamos unos nuevos datos que se parecen a los datos originales, pero tienen un atributo de agrupación. Entonces, ¿se acuerdan? Los datos de F ejemplo solamente eran estas 5 filas y estas 2 columnas. Si yo hago un group by de F ejemplo por sexo e imprimo esa nueva tabla de datos que la asigné a by sexo, se ve igualita que la anterior, pero tiene este atributo que dice que no es una tabla de datos cruda o usual, sino que además está agrupada por la variable sexo que da lugar a dos grupos. Entonces, miren, fíjense, si ustedes imprimen aquí solamente DF, EG, no tiene esa línea. Pero si yo hago los datos by sexo, tengo una agrupación por sexo. Y cuando yo aplique summarize, va a calcular, va a usar la función de agrupamiento o de resumen que yo ponga, pero aplicándola a cada uno de los grupos. ¿Ven? Entonces, en Summarize le digo by sexo, calcula el promedio, pero como es una tabla de datos agrupada, lo hace de manera independiente en cada grupo y me crea una nueva tabla de datos. ¿Sí ven la diferencia? ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho en los datos originales, que no están agrupados? Pues solamente hubiera obtenido la estatura promedio, ¿no? Que ya lo hicimos, de hecho, es 1.68. Pero cuando yo lo hago en los datos agrupados, me regresa una fila para cada grupo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la población total por estado? Pues tenemos que hacer algo muy similar a cómo calculamos la población total indígena y afromexicana para todo el país, pero en lugar de utilizar los datos tal cual, los DF municipios, tenemos que utilizar los datos agrupados por estado. Entonces, les voy a ayudar. El primer paso sería crear los datos que serían by estado. Y después yo ya voy a hacer el summarize. Aquí va su código, ¿no? Entonces primero creamos una tabla de datos igual a la original, pero agrupada por estado, y después hacemos el summarize sobre esa tabla de datos. Ok, entonces ya hay algunos. Entonces para la población total queríamos la suma de la población. Entonces sería sum pop. Entonces ya tenemos aquí para cada estado cuál es la población en ese estado. Y luego si yo quisiera para cada uno de población total indígena y afromexicana,
pues es como el ejercicio anterior, simplemente es que se hace con la variable by state, o by estado, perdón. Bueno, ese es group by con summarize, que la verdad yo creo que es pues algo muy útil y que en realidad es una operación muy común, ¿no? Quizá tenemos varias mediciones por persona y queremos calcular la medición promedio por persona, entonces agruparíamos por persona y después promediaríamos. No sé, pueden pensar en los análisis que ustedes hacen, que cuándo les vendría útil, pero en general es común. Entonces hay unas funciones útiles para usar con summarize, como min, por ejemplo, si queremos el mínimo de una columna, que podremos querer la mediana, el máximo, un cuantil. Esta n es muy útil porque lo que nos dice es el número de casos que hay. Entonces, por ejemplo, lo voy a agregar aquí para que sepan que es n. Entonces sería número de municipios en ese estado. Lo que haría la n es que en cada estado crea el subconjunto de datos, por ejemplo, de Aguascalientes, y ve cuántos renglones hay. Crea el subconjunto de datos de Baja California y ve cuántos renglones hay, perdón, no sé por qué digo hoy. Entonces lo que hace el n es que cuenta cuántos casos hay en cada subconjunto de grupos, ¿no? En cada grupo. Entonces en el grupo de Aguascalientes vamos a ver cuántos. En Aguascalientes hay 11 municipios, en Baja California Norte hay 5, Baja California Sur 5, y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que Chiapas tiene 118 municipios, que son un montón. Y quizá a lo mejor ahorita se preguntan, ¿cuál es el estado con más municipios? Y ya lo pueden responder. ¿Quién me dice cómo lo responderían? Exacto, con un arrange. Entonces, lo primero que puedo hacer es guardar estos datos en otra tabla que se llama POP-EDO y haría un ordenamiento de POP educación de acuerdo a la variable n de manera descendente. Entonces, así yo tengo ordenados mis estados de acuerdo al número de municipios que contienen. Y vemos que Oaxaca es aquel con más municipios, que tiene 570, luego sigue Puebla con 217, Veracruz con 212. Y ya pueden empezar con estas funciones que han aprendido hasta hoy, ya pueden hacer un montón de análisis de sus datos, identificar muchos casos, descubrir nuevas cosas. No sé qué otra cosa se les puede ocurrir. Por ejemplo, ¿cuál es el estado con mayor población indígena? Pues otra vez, nada más es un ordenamiento y podemos ver de acuerdo a la variable indígenas, ¿no? Entonces vemos que el estado con mayor población indígena es Estado de México, que igual y tiene sentido porque es el estado más grande en población, seguido por Oaxaca y Veracruz. Podrían pensar con mayor porcentaje de la población indígena o demás, ¿no? Entonces, mi argumento es que con las herramientas que hemos visto, ya hay un montón de preguntas que pueden empezar a hacerse y responder usando estas 5 funciones. Bueno, entonces, como les decía, una de las funciones útiles con Summarize es calcular mínimos, medianas, cuantiles, sumas, sumar aquellos casos que cumplen una condición, ¿no? O sea, por ejemplo, cuenta cuántos municipios tienen población mayor a 1000 por cada estado. Cuenta cuántos municipios tienen o en cuántos estados el promedio de población indígena es mayor a tal cantidad. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es otro ejemplo de donde tenemos para cada área metropolitana cuántos municipios engloba, la población total y el estado al que pertenece. Entonces hacemos un group by, eliminamos todos aquellos casos donde no hay área metropolitana. Entonces empezamos a mezclar las funciones que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces vamos a decir aquellos municipios que pertenecen a un área metropolitana. Vamos a ver cuántos engloba cada una. Entonces vemos que hay 6 áreas metropolitanas, la de Acapulco, que engloba 2 municipios, Acayuca en Veracruz en 3, Aguascalientes engloba 3, Celaya, Cancún, Chihuahua y demás. Y la población total en cada una de estas áreas metropolitanas. Ahora, lo siguiente que les voy a enseñar es algo que es un operador que se llama pipeline, que hace que el código sea más fácil de leer, porque recuerden que para nosotros es muy importante la claridad. Entonces, estos son datos de las elecciones de 2012, que ahorita
les comparto esa información que está en un paquete. Y lo que yo quiero que piensen es filter, group by, summarize, son funciones que ya vimos y muchas veces las queremos ir anidando, como en el ejemplo de acá, que primero hacemos un group by, después hacemos un filter y después hacemos un summarize. Cuando nosotros vamos haciendo varias operaciones de manera subsecuente, pues tenemos que ir asignándolas a una variable. Y esto rápidamente se vuelve un desastre, ¿no? Porque me quedo sin nombres. Entonces, otra de las opciones a las que uno recurre es, en vez de asignarlas a una variable, vamos anidando las operaciones. Pero esto también se vuelve difícil de leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo los datos de la elección de 2012. Después estoy filtrando todos aquellos que tienen faltante en la variable de tipo de sección. Después estoy agrupando por región. Y después para cada región voy a calcular cuántas casillas hay y cuál fue el voto para cada uno de los partidos. Pero la realidad es que este código es muy difícil de leer. ¿Por qué es difícil de leer? Pues hay varias razones, pero una es porque el primer argumento que va al group by es lo que sale del filter, y luego los diferentes parámetros están separados, o sea, para el group by están separados por toda esta operación por la que filtré. Y en summarize es peor, ¿no? Porque para summarize, ¿qué tabla de datos es? Es la que ya pasó por un filter y por un group by. Y luego, ¿qué voy a calcular? ¿Qué resumen voy a calcular? Pues queda separado del nombre de la función, ¿sí? Entonces, para saber con qué va el summarize, tengo que, pues, contar paréntesis, ver que todos se cierren y ya llego a que el summarize es esta segunda parte. Entonces, esta es la tabla a la que llegué al final. Entonces, tengo en la región centro-norte, en el tipo de sección mixta, hubo 2070 casillas y el número de votos para el PRI fue de 331,000. En la región centro-norte de zona rural hay 5,000 casillas y este es el número de votos por el PRI, por el PRD y por el PAN. Entonces, a esto quiero llegar. ¿Y por qué me interesa? Bueno, pues pueden ser muchas razones, como entender los patrones de votación y tener un resumen por región y saber si hay diferencias entre mixto, rural y urbano. Ahora, eso pues está muy bien, pero ¿cómo lo hago más fácil? Y la respuesta es el operador pipeline. Entonces, el operador pipeline tiene esta forma, es porcentaje mayor porcentaje. Y lo que nos va a permitir es que se lee como después. Entonces, lo que nos permite es que la salida de cada operación se va a insertar como el primer argumento de la siguiente función. Entonces vamos a pensar en los primeros dos renglones, que son estos. Si se acuerdan, filter recibe como primer argumento el nombre de los datos, de la tabla de datos. Y el segundo es la operación que yo voy a realizar. Entonces yo aquí quiero hacer un filter de los datos de las elecciones, quitar todos aquellos que tengan faltante en tipo de sección. ¿Cómo lo haría de normal? Pues yo haría un filter, nomás déjenme cargo los datos, haría filter y aquí sería elecciones 2012 y filtraría, diría aquí, elimina todo lo que no sea NA en la columna section type. ¿Sí? Y llego a esta tabla de datos. Otra manera de ponerlo con el operador pipeline es decir, agarras los datos elección, después les aplicas un filtro por tipo de sección. Y esto es bueno o práctico porque cuando tengo más de una operación es más fácil de leer. Entonces vamos a ver cómo lo leemos. Agarro los datos de elección, filtro para eliminar todo aquello que tenga NA en tipo de sección. Después agrupo por región y tipo de sección. Después creo el resumen. Entonces, como se lee el operador pipeline es como después. Y lo que hace es que la salida de la función de arriba la mete a la siguiente. Y yo creo que eso es más fácil de leer que este chorizo de acá, ¿no? O sea, que esto está muy difícil. Pero cuando ya uno se va acostumbrando a leerlo como después es más fácil. Entonces,
Uso los datos de elecciones, después filtro, después agrupo y después creo el resumen por grupo. Vamos a hacer un ejercicio que involucre usar el pipeline por primera vez. Entonces, lo que tenemos nosotros es, por ejemplo, los datos de educación. Y el ejercicio lo voy a escribir aquí para que lo vean y en el chat. Pero lo que tienen que hacer es usar el pipeline para combinar un filter, un arrange y un summarize. Por ejemplo, lo que van a hacer es, primero con el filter, eliminen los municipios con menos de 5,000 habitantes, ¿no? Porque a veces cuando tenemos muy pocos datos, las métricas que tenemos o las estadísticas son muy ruidosas. Después agrupen por estado y después calculen la escolaridad promedio con la variable school years en una nueva variable. Y después ordenen para conocer los estados con menor escolaridad promedio. Y esto es con pipeline, ¿no? Entonces, eliminen municipios, ¿qué función van a usar? Filters, ¿no? Ya no sé si ayudarlos más. Después, agrupen por estado, pues sería group by. Después, guarden escolaridad promedio en una nueva variable, sería mutate, y ordenar sería arrange. Y lo que tenemos es filter pop 15, o sea, aquí lo leemos como agarramos los datos de educación, filtramos aquellos que tengan más de 5,000 habitantes por municipio, agrupamos por estado y calculamos el promedio de escolaridad en cada estado. Y después ordenamos por esa variable promedio school years, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, Chiapas tiene la menor escolaridad promedio con 6.45 años de escolaridad en los mayores a 15 y bueno, pueden pensar que el mayor va a ser en Ciudad de México, ¿no? El Estado de México con 8.67, no, con 11, perdón, Ciudad de México con 11 años de escolaridad promedio. O sea, es una diferencia súper grande. Otra cosa que hicimos es que no nos fijamos que estábamos incluyendo la columna total, hombres y mujeres. Entonces, quizá para este ejercicio podemos pensar simplemente en sexo igual a total, porque si no, pues estamos promediando algo que no tiene mucho sentido. O aún más interesante sería comparar entre la escolaridad promedio de hombres y mujeres. ¿Y qué haríamos? Pues en el group by agregamos sexo. Y si se fijan, esto es interesante porque la menor escolaridad es en Chiapas en mujeres, es 6.14, mientras que Chiapas en hombres está en 6.88 años. Es decir, en general es mucho mayor siempre en hombres que en mujeres, que es muy triste. Si se fijan, los mejores es en la escolaridad promedio en Ciudad de México para hombres es de 11.5 años, mientras que en mujeres es de 10.9. Es 9.6 contra 9.4, o sea, no es cierto, 9.6 contra, sí, 9.5, 9.48 contra 9.46. Entonces ya empezamos a descubrir cosas, ¿no? Que igual eran esperadas, pero podemos empezar a cuantificar cuántos más años de escolaridad tienen en promedio hombres y mujeres. Pero bueno, una de las razones por las que esto yo digo que no tiene tanto sentido es que estamos ponderando igual a todos los municipios. Y en realidad no creo que eso sea algo que queramos, ¿no? Quisiéramos que Cuernavaca tuviera más peso que Amacuzac en Morelos porque tiene mayor población. Y una de las maneras de hacer esto es que igual y podemos primero crear una variable de escolaridad a nivel, o sea, ponderada, ¿no? O lo podemos hacer en este mismo min. Entonces lo que haríamos sería multiplicar la población por los años de escolaridad en el municipio. Entonces lo que haríamos aquí sería multiplicar o sea, como ponderar cada municipio por la población total que tiene. Y ahora sí, esto tiene más sentido. Y en realidad, igual los resultados van a ser similares, pero lo que estamos diciendo es que la escolaridad promedio de un estado, pues es la suma ponderada de la escolaridad promedio de los diferentes municipios que lo componen. Ahora, supongamos
que hasta aquí todo bien, pero la pregunta que yo les quiero hacer no es la escolaridad promedio, sino que lo que queremos saber es el promedio de la población que cursó preescolar o primaria, ¿no? Que tiene nivel máximo de escolaridad primaria. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Vamos a poner un nuevo ejercicio. Nivel máximo primaria, ¿cuántos habitantes por estado? Entonces, aquí sí cambia un poco. Entonces, lo que queremos saber es cuántos tienen máximo primaria. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar cuántos no tienen escuela, preescolar y elemental. Y para eso tenemos que usar mutate. Y esto espero que sí sea un poco más cercano a la pregunta. Es cuando usaríamos mutate. Pues aquí crearíamos una nueva variable que sería máximo elementary. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que sumar los que no tienen escuela más los que tienen preescolar más los que tienen educación primaria. ¿Sí? Pero estos son porcentajes. Entonces, ¿cómo respondo cuánta población? Pues lo multiplico por la población. Y ahora sí, después de que hacemos esto, hacemos el group by, state average, y podemos calcular un summarize para ver por estado. Entonces sería pop con máximo elemental. Y que haríamos sería sum de... Ok, y ya respondimos nuestra pregunta. O igual queremos la proporción, ¿no? Entonces sería entre sum... Y otra vez lo estamos haciendo, tenemos que tomar en cuenta que solo queremos a total, porque si no contamos dos veces. Entonces ahora sí lo pueden leer, ¿no? De la gente que tiene, de los datos de educación, filtra aquellos registros que son a total, calcula la población que tiene máximo educación primaria, agrupa por estado y ve qué porcentaje de la población es. Y entonces ya llegamos a que en Aguascalientes el 26% de la población tiene máximo primaria y bueno, podemos ordenar, ¿no? Y llegamos a que en Ciudad de México es donde la proporción es más baja. Y esto es porque Ciudad de México es la ciudad con más educación. Entonces hay poca gente que su máximo grado de estudios sea a lo más primaria. Pero bueno, es importante ver los datos y pensar qué podemos estar haciendo mal, ¿no? Por ejemplo, que acá no habíamos tomado en cuenta que hay un renglón para total, para hombres y para mujeres, era un problema. Okay, entonces, pues así es común ir anidando para hacer cada vez cosas más o responder preguntas más complicadas, ¿no? Entonces, aquí ya mezclamos todos los verbos que hemos aprendido, ¿no? Que es el filter, mutate, group by, summarize y arrange. Y todos son necesarios para esta pregunta, ¿no? Y nada más, por si quisieran seguir viendo, les voy a mostrar rapidísimamente qué queda en las notas. Aquí nosotros vamos en la parte de operador pipeline. Hay otra parte que a veces lo que queremos hacer es variables por grupo y esto es combinar group by con mutate. Entonces, por ejemplo, si quieren estandarizar dentro de cada grupo, lo que quieren hacer es calcular la media y la desviación estándar por grupo, pero no necesariamente van a aplastar el tamaño de los datos, sino que cada persona va a tener, por ejemplo, un C-score, ¿no? Como un valor estandarizado. Y para eso es group by, porque quieres que las operaciones se hagan dentro de cada grupo, pero en vez de summarize, que aplasta los datos, agregamos una nueva columna. Y luego vienen los verbos de dos tablas, que muestra cómo hacer uniones. Entonces, otra vez, si quieren seguirlas, si les surgen dudas, me pueden escribir, pero básicamente es como 1 o 2 tablas. Es decir, si yo quiero unir la tabla de datos a nivel educación con la tabla de población para responder una pregunta de
si los municipios con mayor población indígena tienen niveles distintos de escolaridad o no. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues tenemos que unir tablas. Y bueno, y seguimos haciendo eso, y luego nada más como un extra, el código por si quieren replicar unos mapitas de México. Y eso es todo por el momento. Nada más recordarles que, como todo lo que vale la pena en la vida, aprender un nuevo lenguaje es doloroso y difícil. Así es que si sienten frustración, todos hemos sentido frustración, no es que, no sé, no es algo personal, ¿no? O sea, es difícil y son muchas cosas, pero si las practican van a ver que realmente se pueden volver parte de su toolkit, ¿no? De su grupo de herramientas y van a tener una vida más feliz. Entonces, pues cualquier cosa, no duden en escribirme y pues nada, gracias.